Yo les pido cuando haya que cambiar de diapo. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ah, perfecto. Hola, Acá, Doc. Soy Cintia Martínez. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo muy anda? bien. Se escucha perfectamente. Nosotros vamos a pasarlo por acá en simultáneo. Usted tiene que decir pase la próxima, la próxima diapo, ¿está? Perfecto, quedamos así. Bueno, falta que llegue gente, ya le avisamos. Correcto. Estoy por acá. Buenas tardes, doctor. Soy la doctora Marcela Silvetti. Hoy estoy coordinando el curso y soy de la comisión de la SAP. El doctor Juan Pablo Mouhuesca vive en Buenos Aires, es psiquiatra infanto-juvenil, médico del Hospital de Niños Pedro Elizalde y es prosecretario del Comité de Familia y Salud Mental de la SAP. Y hoy nos vas a hablar sobre burnout. ¿Sí? Bueno, Perfecto. muchas gracias, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Se lo escucho bien, doctor. Perfecto, muchas gracias. Voy a tratar de no hablar rápido, que es mi tendencia, y quería agregar algunas cositas muy chiquititas que soy pediatra inicialmente, o sea, me formé en el hospital de niños de acá, en el Gutiérrez, en el que está en Palermo, y después me vine a trabajar acá al Elizalde, que es el más viejito de los tres pediátricos de la ciudad, y soy el jefe de la unidad de violencia familiar. Entonces soy psiquiatra, pero también vengo de lo pediátrico, por eso me importaba mucho eh, bueno, compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo no quemarnos trabajando en forma pediátrica y especialmente, y esta charla está un poco dedicada a eso, especialmente en el consultorio, pensado para pediatras de consultorio. Solo para entender un poquito de con quiénes estoy hablando. Supongo que hay pediatras. Algo veo del auditorio. ¿Pueden levantar la mano los que son pediatras? Perfecto, ahí veo varios. ¿Hay médicos de familia? Sí, también. También. ¿Hay enfermeros? Levante. La mayoría. Presencial la La mayoría. mayoría. Bien. Bueno, entonces voy a acomodar un poco lo que vengo a contarles, porque si la mayoría son enfermeros, no es lo que venía pensando más en la cabeza, pero me acomodo. Vamos a ver si podemos compartir un Doctor, poco. Sí, presencial la mayoría son enfermeros, pero los que están conectados por Zoom también tenemos mitad y mitad, hay muchos médicos también. y veo que hay licenciadas en nutrición. ¿Hay del área de salud mental gente? No. No. Bueno, mejor. No me van a poder corregir tanto. Muy bien. Vamos a pasar las diapos, empecemos con la primera y si querés ya directamente vamos a la segunda porque la primera era así como de presentación del lugar y del curso. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo entonces me llamo Juan Pablo Mohuesca, soy pediatra, psiquiatra infantil, vengo de trabajar, estuve a la mañana ahora en el hospital trabajando en violencia familiar, soy el jefe de la unidad de violencia familiar,
y a la tarde hago un poco de pediatría, un poco de psiquiatría, un poco de todo. Y un poco de terapia también para los adultos que me vienen a consultar. Vamos con la que sigue. Les agradezco mucho la invitación, me parece muy importante que nos podamos cuidar nosotros a nosotros mismos. Es muy importante que tengamos en cuenta que nos desgastamos, que trabajamos un montón y esto a veces puede tener algunas dificultades y bueno, es necesario que tengamos en cuenta que nosotros, nuestra herramienta somos nosotros mismos, por eso es muy importante podernos cuidar. Lo primero que quiero contarles es que parecería ser que, bueno, soy un experto en burnout teóricamente, o no, pero mi hija me dice, vos sos un ganadura, ¿cómo vas a ir a hablar vos de eso? Porque digamos, es muy fácil hablar del burnout, pero es difícil por ahí ser cuidadosos con nosotros mismos. Cuando se trata de cuidarnos a nosotros mismos, muchas veces nos pasa que no nos tenemos tan en cuenta o no nos damos cuenta de que estamos muy cansados o que no podemos tomar más horas o eh, de que esta situación nos está afectando más de lo que, de lo que quisiéramos percibir. Y eso me parece que nos pasa porque somos parte del mismo sistema, o sea, estamos como metidos ahí en la situación. Entonces, es nuestra forma de trabajo, porque no hay otra forma de trabajar que metiéndonos atendiendo a la gente y estando en contacto, sea virtual o presencial, pero sobre todo en lo presencial. Es mucho el desgaste y me parece que está bueno saber que esto nos afecta y que no somos muy objetivos a la hora de evaluarnos. Más teniendo en cuenta si hay enfermería, me parece, y no sé si será de internación o de ambulatorio, pero son los que más cuerpo ponen. Y lo que más son los ojos y la balanza y las mediciones que después los pediatras usamos o los médicos usamos. Pero son los que más están en contacto con la gente y con el dolor y con la herida y con el cuerpo. Me parece que en ese sentido también están muy expuestos a situaciones de burnout. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata, pero bueno. Eh, una cosa importante entonces a transmitir es que los que trabajamos en salud, los que trabajamos con personas, usamos como herramienta de trabajo nuestra propia persona. Vamos a la que sigue. Un psicólogo médico que se llama Balin, que se preguntaba cuál era el medicamento más utilizado, y uno podría pensar en pediatría, qué sé yo, la amoxicilina para la otitis, o no sé, el vapor para el catarro. Y sin embargo, digamos, me parece muy importante que tengamos en cuenta que nosotros mismos somos una droga, somos un agente con capacidad de modificar al otro y al otro a través de los padres al niño. Entonces, un poco Valen hace un chiste como planteando que no hay ningún libro que explique cuáles serían las prescripciones adecuadas para esta droga que sería el médico, cuál es el dosaje que se debe aplicar del profesional cuando se trata de su propia persona, cómo debe hacérselo, con qué frecuencia, cuál es la dosis curativa, cuál es la dosis de tratamiento. Y todavía más dudas hay cuáles serían los riesgos de usar una medicación, qué reacciones alérgicas o efectos secundarios indeseables podría tener un vínculo de un profesional con una familia determinada donde hay un chico o varios. Me parece importante esto de tener en cuenta que nosotros estamos actuando con gente y esto nos afecta también. Vamos con la que sigue. El burnout tiene que ver con un manejo inadecuado del estrés, pero el estrés no es mala palabra, el estrés no es necesariamente malo. Hay como, por así decirlo, un euestrés, un estrés sano, y un disestrés que sería como el estrés que ya nos está dañando. Eh, Estrés es la respuesta ante una situación de riesgo, ante una situación de peligro, ante una situación nueva, ante una situación de cambio, que nos provoca cambios físicos como son estar más atentos, aumentar la glucemia, aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión. Esto nos prepara físicamente para estar atentos a responder a una situación que podría ser peligro, como cuando éramos, no sé,
monos y todavía estábamos en la selva, venía un leopardo y teníamos que salir rajando y subirnos rápido a un árbol para poder escapar. O prepararnos, bueno, con esas tres Fs, ¿no? Para la lucha, para salir corriendo o para paralizarnos, así pasar de largo y no nos descubre. O sea, nos prepara como para una situación nueva y de peligro. No estamos más en la selva, somos humanos, hemos construido un montón de civilizaciones, pero tenemos nuestra parte todavía primitiva y nuestro cerebro tiene como tres partes. Una primitiva que está conectada con las respuestas físicas, una emocional que responde ante determinadas situaciones y nos diferencia a los mamíferos de otros animales que no tienen esta área, y los humanos tenemos más la corteza, que es una parte que nos permite pensar, hablar, razonar y poder evaluar estas dos partes más primitivas para poder no dejarnos llevar por ellas, pero sabiendo que en algunos momentos actúan directamente, actúan primero. Cuando hay una situación de peligro, nos ponemos, la taquicardia se produce antes de que yo pueda pensar si este peligro es real o no. Cuando vemos una película de miedo, nos late el corazón como si viéramos algo que realmente nos está preocupando. Volviendo un poco a esto de que el estrés no necesariamente es malo, hay una curva de rendimiento, de performance, de la capacidad que tenemos de tener buenas respuestas. eh, Depende de la cantidad de estrés a los cuales somos sometidos, que tiene la forma de como una campana. Si a un chico no le decimos en una clase que estudie y no le vamos a dar un examen y algo así, puede ser que no aprenda mucho. Si decimos, mira, tenés que prepararte, te acompañamos, tenés que rendir. O sea, si hay una situación, cierta estrés, cierta presión, va a aprender más, va a rendir más. Pero esto no es eterno, que cuanto más presión, más va a rendir, va hasta un punto. Después se va a pasar de mambo, se va a pasar de largo, y ante una situación que lo estrese demasiado, ya está tan nervioso que ya no sabe ni qué contestar, ya no piensa, ya deja de ser eficaz ese aumento de estrés y produce una disminución en la eficacia para de cuánto responder o de cómo responder a las preguntas en caso de que fuera un examen o una situación. Vamos con la que sigue. Entonces, el burnout es como cuando, no que alguna vez nos pasemos sino que permanentemente estamos sufriendo situaciones de estrés para las cuales nos sentimos sobrepasados, y el burnout es una respuesta desadaptativa, inadecuada a un estrés crónico en un área determinada, en el área laboral. Es una enfermedad profesional, no es en cualquier lugar. Eh, una persona que vive una situación de violencia de género constantemente en su casa puede estar muy afectada, su salud mental probablemente hay montones de síntomas que pueden asociarse, pero no es burnout, no se llama así a eso. Se describe burnout específicamente la situación de estrés crónico en un área laboral. Está descrita para la OMS, está escrita en el CIE-10, que es el código de enfermedades que tenemos los médicos, y lo importante que quiero transmitir es que puede ser grave y puede tardar mucho en recuperarse. Puede ser grave con intento de suicidio, con depresión, con síntomas severos de muchas otras, digamos, con ansiedad, con desinterés. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata. Y les cuento un poco esto de que tarda en recuperarse, porque tiene que ver, una cosa, una vez yo aprendí con un agente de campo, que si uno pone en un campo donde hay pasto, digamos, deja comer a las vacas una cantidad de pasto hasta cierto nivel, se recupera muy rápido. Ahora, si se consume muy hasta, se lo deja más tiempo del normal y se consume como la base del pastito, donde se fabrica el nuevo pasto fácil, tarda mucho más en recuperarse esa producción, ese pasto. Bueno, como la idea un poco del burnout es que como que hubo sobrepastoreo, como que se quemó un poco la fábrica, y recuperarnos nos va a llevar mucho más tiempo que ante una situación de estrés, que tuvimos tiempo para descansar, tuvimos tiempo para elaborar y pudimos recuperarnos de eso y seguir trabajando sin problema. Vamos con la que sigue. No toda situación de conflicto en el trabajo o estrés en el trabajo se manifiesta con burnout. El burnout es algo medio crónico y donde uno necesita bastante tiempo para recuperarse. Puede haber otras cosas que nos asocie, que, digamos, que tengamos que lidiar en el trabajo, que sean muy preocupantes y que no necesariamente se llamen burnout. Podemos tener síntomas físicos, cefalea, insomnio, dolores musculares, dolor de espalda,
o emocionales, estar quejándonos permanentemente, no tener esperanza respecto del trabajo, o sentir culpa, o sentir miedo, o no sentirnos cómodos. Y por último, podemos tener algunos trastornos asociados a dificultades en el trabajo, como consumo de alcohol o de drogas, pelearnos frecuentemente, faltar mucho el trabajo, tomar más trabajo del que deberíamos. Incluso hay casos de intento de suicidio, depresión, por cuestiones de mal manejo laboral. Los factores que nos afectan, los factores de riesgo para estar en situaciones de burnout son estar solos, y en el consultorio muchas veces trabajamos, y cuando estamos como pediatras en ambulatorio, solos, que nuestro trabajo sea especialmente difícil por alguna razón, como podría ser, bueno, yo justo, por ejemplo, trabajo en violencia familiar. Trabajo con papás que no cuidan bien, con situaciones en que muchas veces hay que pedirle al juzgado que separe a los padres de los chicos, o sea, que nos podemos equivocar diciendo que hubo abuso cuando no lo hubo, o al revés, digamos. eh, el estrés en el trabajo, la dificultad en el trabajo es un factor de riesgo. Trabajar demasiado es un factor quizás el más importante a la hora de tener burnout. Ser joven, porque uno después, como cuando va teniendo más experiencia, maneja mejor las situaciones de estrés. No es que no le importe nada, ni tampoco que se haya convertido en un cínico. Pero bueno, maneja mejor la presión de los papás, la angustia que pueden tener unos primerizos que pueden consultar muchas veces por cosas que sean medio banales, nada. Cosas que uno puede manejar porque bueno, ya las ha vivido. Y la otra digamos, cuestión que puede ser muy, digamos, que nos pone más sensibles para poder tener burnout es ser demasiado idealistas, tener una mirada como muy, eh, digamos, de que vamos a poder resolver, omnipotente incluso podría decir, como que vamos a poder resolver todo, que se va a poder lograr la cura de todo, que los chicos tienen que andar bien, 100, 100, 100, que los papás son siempre ideales, cosas que no pasan y que uno tiene que aprender a transitar. Vamos con la que sigue. Las tres características que tiene el burnout son cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal, del sentimiento de falta de realización personal. Entonces, vamos con la primera. El cansancio emocional es la sensación de estar sobrepasados, de no poder alcanzar, de no estar a la altura de lo que se necesita, de no poder eh, responder adecuadamente a todas las situaciones en las que me están citando, o por WhatsApp o por presencial. eh, Tiene que ver con sentir que no voy a poder dar abasto a todo lo que se me pide. La despersonalización tiene que ver con una distancia emocional excesiva. Hay una distancia para poder trabajar adecuada y justa. Yo no puedo estar tan pegado al paciente que me pongo a llorar con él porque tiene una otitis o porque tiene una leucemia, puede pasar, ¿no? O una enfermedad grave. Pero tampoco puedo estar tan lejos que no me importe nada. Yo le dije, ya le informé, no entiendo por qué, vuelve a preguntar. Y bueno, nada. Estamos hablando de ese tipo de despersonalización, esa falta de empatía. Ese no me importa nada, yo ya se lo dije, no me importa, bueno, no sé qué más quiere, yo ya lo atendí. Como un no poder ponerse en el lugar del otro, eh, no para llorar con el otro, pero sí para poder entender que lo que está demandando requiere cierta explicación, cierto tiempo, y poder dárselo en la medida que necesita. Ni de más, ni de menos. Y por último, realización personal es el sentimiento de que uno siente que es útil, que lo que está haciendo tiene eficacia, que esta intervención que voy a hacer va a permitir que un chico deje de tener dolor, se prevengan enfermedades, ahí estuvieron hablando recién de vacunas, eh, o bueno, lo ayude a crecer y a desarrollarse como persona y el día de mañana ser un adulto sano. La falta de eso, la sensación de que no sirve para nada lo que estoy haciendo, de que los pacientes no me hacen caso, no puedo lograr que cambie nada. Bueno, esa sensación medio de abrumas, de sentirse abrumado, o de sentirse como que, bueno, haga lo que haga o no lo deje hacer, no va a cambiar demasiado.
Eh, Estas tres características son las que definen burnout. Y se trata de una situación persistente en el tiempo, no es una cosa que me pasó un día que vine cansado o una guardia que tuve mala y que no la pasé bien. Hay una escala que se llama de Maslach, que tiene 22 preguntas con 7 opciones, que está libre en internet, ahora después se las puedo pasar, que nos permite evaluar un poco si estamos en situaciones de burnout o no, y cuán grave podría ser esa situación. Mide estas tres cosas. Esas 22 preguntas miden estos tres ítems: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Hay un estudio que salió en la SAP, en archivos de ASAP, que se hizo sobre pediatras en Rosario, donde referían que las personas con más riesgo de sufrir burnout eran los residentes, los jóvenes pediatras, comparado con los más antiguos, y tenían menos burnout las personas que estaban en cargos de conducción. Sea por, no especificaba por qué, pero digamos, sea porque están en más distancia de, de los pacientes o porque han sobrevivido y ya se manejan mejor con el estrés que otros. Vamos con la que sí. Esta escala de Maslach, como les decía, tiene 7 opciones que van desde nunca a todos los días. Son 22 ítems. Uno después tiene que ver qué contestó en cada una de esas preguntas, de esas 22, y calcular en la 1, en la 2, en la 3, en la 6, bueno, habla todas de cansancio emocional, bueno, y sumar cuánto datos tienen. Tener más de 26 habla de que tengo cansancio emocional. Tener más de 9, porque no son la misma cantidad de preguntas de cada ítem. Tener más de 9 habla de despersonalización y en el caso de realización personal es tener menos de 34, o sea que te falte, tener menos de eso, te habla de falta de realización personal. A su vez, depende del número que te dé, leve, moderado, grave. Está fácil de ver. Muy bien. Vamos con la que sigue. Vamos a hablar en general de factores que protegen de burnout y después vamos a ver específicamente para los pediatras de consultorio qué cosas específicamente podrían ser útiles para trabajar este tema de no quedar quemados. Como factores protectores en general, bueno, tener una buena remuneración económica. O sea, si trabajo en 20 lugares es porque probablemente no me alcance con trabajar con uno. Si trabajara con uno me alcanzara. No necesariamente esta regla es así, ¿eh? Hay gente que toma trabajo aún no teniendo necesidad económica, pero un factor protector es tener una buena remuneración económica, es claro. Otra, trabajar en equipo. O sea, sentir que yo soy una parte de un equipo y que las respuestas no son únicamente mías. Asumo la responsabilidad que me toca, pero no me siento el único responsable de todo el resultado de todo esto. Eh, otra cosa que protege es supervisión. Nosotros le llamamos supervisión eh, a poder presentar las dudas que tenemos de un paciente ante una persona con la que consideramos que tiene más experiencia y esa persona nos supervisa, nos acompaña, nos dice su opinión respecto de esto y nos sentimos, bueno, digamos, que corregamos esto, pensaría en este otro diagnóstico, me parece que por acá vas bien, si el resultado te da tal cosa, me parece que tendrías que hacer tal cosa, digamos, a eso le decimos supervisión. Y por último y sirve para todos, es formarnos. Cuanto yo más sé de determinada cosa, menos estrés me produce una situación porque más o menos sé qué puedo esperar y cómo manejarme ante una determinada patología o ante una determinada situación. Por ejemplo, ahora estamos con sarampión. Bueno, los que somos más viejos hemos vivido sarampión y hemos visto pacientes así, pero los más jóvenes tendrán que leer más de sarampión, tendrán que ver cuánto tiempo de incubación tiene, si se pueden caer en la sala o no, eh, si va a haber campaña ahora nueva de vacunación, digamos. Estar formado, estar actualizado en lo que estamos haciendo ahora, en mi trabajo, me permite pararme todos los días con mucho más soltura que si no lo sé. Y siento que no estoy pudiendo responder a lo que me está tocando atender.
Un poquito antes, perdona. Pero respecto a los factores protectores y cómo cuidarnos, hay cuestiones que tienen que ver con lo ambiental y cuestiones que tienen que ver con lo personal. Yo me puedo cuidar también a mí mismo, eh, amén de lo que hay factores, digamos, y situaciones laborales que son muy estresantes y el ambiente es muy estresante y trataré de no estar en esos ambientes. O ver si estoy en un lugar gerencial, bueno, ver modificarlos para que sean mejores lugares, digamos. A nivel social, pues mejorar los sueldos, de ver que la jubilación alcance, que se pueda jubilar antes una persona si no tiene más deseo de trabajar en esto. Eh, y con respecto a los, digamos, esto es medio más general, que no lo vamos a definir nosotros, pero a nivel institucional podemos ver que haya horarios libres para formarnos, que haya espacios dentro del horario de trabajo en el cual se me dedico a poder tener un ateneo donde podamos discutir determinado paciente en el que estemos presentes todo el equipo. Eh, Cuando hace una situación especialmente estresante, como puede ser un diagnóstico difícil, bueno, tener el acompañamiento de un colega o armarlo, decirlo en equipo. Esto me parece que son súper importantes y que tienen más que ver con niveles gerenciales, pero que uno también puede como trabajador proponerlas y sostenerlas. Supongamos que hay un espacio de ateneos. Si no los usamos, si no vamos, porque estamos trabajando, bueno, nada, se pierde esa oportunidad, digamos. También tenemos que cuidarnos concurriendo a los espacios que nos hacen menos pesada la tarea o donde podemos alivianar un poco nuestra tarea. Y con cuestiones personales, y ahí sí vamos a la que sigue, varias cosas. Primero, tener vida social facilita elaborar y eh, son buenas para la vida los amigos, son necesarios para la vida los amigos, son un gran regalo que la vida nos da también. Eh, y nos permiten estar distendidos. Y estaría bueno tener amigos tanto del ámbito del trabajo como por fuera del ámbito del trabajo, donde me junto a jugar el pádel y no hablamos absolutamente de nada y me desconecto de los pacientes que tengo o de las situaciones estresantes que pueda estar viviendo. Por un rato estoy en otra cosa, divertido y estando plenamente en ese estado. Y también preguntarme si yo soy amigo de mí mismo, o sea, si me trato suficientemente bien, me junto a tomar un café conmigo, si puedo estar a solas conmigo y llevarme bien, digamos. Eh, no solamente lo social hacia afuera, sino también cuidarse uno a sí mismo. Y entre esas cosas está eh, sostenernos en familia. Hay situaciones de familia que pueden ser muy estresantes, por ejemplo, yo puedo pensar, claro, que bueno estar en familia, pero si la persona que está consultándome, por ejemplo, vive una situación de violencia de género, vuelvo con este tema, bueno, por ahí es más estresante estar en casa que estar afuera. Tengo una colega ahora que tiene los padres internados en terapia intensiva, el hijo que no sabe cómo hacer para correr de un lado para el otro, bueno, tiene un flor de estrés por fuera del trabajo que hace que se le complique y la familia no sea un lugar de sostén. Habrá otros familiares que puedan ser sostén, pero en este caso tiene que eh, trabajar cuidando mucho más por fuera. Eh, pero la familia tendría que ser un espacio, tendría que ser, si es un espacio en el que yo me siento cómodo, bueno, estarse en familia, tener espacios para estar con los que quiero. Y otras, hacer otras actividades, tener hobbies, deportes, contacto con la naturaleza, hacer viajes. Todo eso nos permite como un recreo y una conexión con nosotros mismos y con el ambiente fuera del estado de estrés que nos permite después tolerar las situaciones de estrés. Es como que cargamos pila o recuperamos pila que gastamos. Eh, Otro aspecto importante a tener en cuenta, seamos agnósticos, religiosos, creyentes, católicos o de la religión que sea, esto ayuda bastante eh, a poder lidiar con el estrés, porque le da sentido a mi tarea, porque siento que puedo apoyarme en algo que está más allá de mis fuerzas y confío en eso. O también porque puedo hacer meditación o yoga, que son otras técnicas que me permiten transitar situaciones estresantes, teniendo la habilidad de manejarme con la respiración o dejando pasar situaciones y no estar todo el tiempo maquinando cuando ya está, ya tomé una decisión o ya hicimos determinada acción, bueno, ya está listo, suelto. Y tener la capacidad para poder soltar
a veces en yoga o en meditación uno lo aprende y tiene como el recurso este para no estar todo el tiempo maquinando, porque es como me siguiera estresando. Ya pasó la situación, pero yo sigo en la cabeza carburando, hice bien, no hice bien, tendré razón, no tendré razón, ¿qué le pasará? ¿Le bajará la fiebre? ¿Cómo va a volver mañana? ¿Habrá juicio? ¿Qué sé yo? Muy bien. Hay un cambio de actitud que me parece súper importante para no quemarse, que es aceptar que vamos a poder hasta ahí, no, hasta ahí. Que no tenemos por qué dar todas las respuestas, que no podemos resolver absolutamente todo y que hacer nuestro trabajo lo mejor que nos salga es mucho. Pero probablemente vayan a haber siempre cosas que no se puedan resolver o que no salieron como esperábamos. Y en ese sentido me parece súper importante la humildad, es algo que uno tiene que ir como incorporando. Hay que aprender a decir no. Y uno de los libros bueno, que ahí les recomiendo, Límites Sanadores, tiene que ver con eso, con aprender a decir que no. No al celu, no al trabajo, no a 20.000 guardias. Y esto no es que decir que nos convertamos en gente que no colabora, pero sí poner límites para podernos cuidar. Esto me parece súper importante. Y teniendo la posibilidad de tener enfermeros cerca, eso lo digo también, es un trabajo súper comprometido y con un horario muy intenso. Los franqueros por su lado, los otros por otro, no sé, por lo menos acá en Buenos Aires. eh, y es muy importante poder decir, tengo que tomarme un espacio para descansar porque trabajé mucho. Eh, Ahí puse un reloj, porque a mí me pasa mucho que miro la hora en el celular y ya veo que tengo un WhatsApp y ya contesto una cosa y ya y me agregué 10 tareas en una mañana que por ahí no necesité, no era urgente. Entonces me compré un reloj para mirar el reloj, la hora en el reloj y no tener que ver el WhatsApp y engancharme en otras cosas del celular. Pero el celular es un lugar al que uno tiene que tener mucho cuidado porque nos consume mucha energía y mucho tiempo. Eh, Nos atrapa y no nos permite descansar, porque nos agarra cuando tenemos las defensas bajas, cuando nos mezcla cosas que nos gustan porque sabe qué cosas nos interesan y nos las muestra y nos vende cosas o nos propone cosas y estamos todo el tiempo carburando y no podemos parar. El último libro que les recomiendo, que se llama El Camino del Artista, y no es solo para artistas, es para cualquier persona, es como un camino de autoterapia, por así decirlo, simple y sencillo, que me parece que está en internet, está en PDF, puede bajarse gratuito, pero tiene dos propuestas que me parecen súper interesantes para disminuir el burnout. Una se llaman Páginas de la Mañana, que propone que nos tomemos 10 minutos, 20 a la mañana para poder escribir cualquier cosa que se nos cruce por la cabeza. Pero el hecho de parar, escribir y sentarme a poder ver en qué estoy reempelotado por tal cosa, me pasó tal otra, tengo que pagar las cuentas de tal cosa, hay que cambiar la lamparita de tal lugar, no sé, tareas o no tareas. Lo primero lo que se va cruzando lo voy poniendo, me permite encontrarme conmigo y calmarme bastante, ordenarme bastante, reencontrarme. Y por otro lado, lo que propone también es que una vez por semana me tome un tiempo para mí mismo, pero me lo agende, como me agendo la consulta al médico. Tengo que el viernes a las 15 me voy a tomar un café y esa hora es para mí. O a mí me gustan los museos, o me gusta la escultura. Voy a ir al museo tal, a recorrer el museo, que hay una nueva muestra que trajeron y quiero verla. Y me lo agendo y respeto ese horario para estar conmigo. Vamos con la que sigue. Y acá les agregué algunas cuestiones específicas del pediatra de consultorio, que tiene su particularidad en cuanto a factores de riesgo para estar quemados y tiene factores protectores que también tienen su especificidad. Como factores de riesgo es que tienen mucha demanda, o sea, están los padres, están los pacientes, generalmente atendemos muy seguido para poder cobrar algo que termine sumando lo suficiente al fin de mes.
Nos llegan las demandas por distintos medios, por WhatsApp, por celular, por teléfono, la secretaria que nos avisa que alguien va a venir en sobreturno, más el que está atendiéndose. En general, un factor de riesgo es que en los consultorios estamos solos y tenemos que dar una pequeña primera respuesta seguro, inicial, solos. Eh, que nosotros tratamos a veces indirectamente al niño porque la mamá es quien nos cuenta o hay familiares que están presentes en la consulta y no es solo, no tenemos un solo paciente. El médico de adulto, el clínico, atiende al paciente, en el mejor de los casos, que viene y le cuenta qué le pasa. Acá siempre es mediado con un adulto que es el cuidador, la madre, la abuela, el que sea. Pero hay alguien más siempre en la escena, además del niño. Eh, que a veces tenemos menor remuneración económica respecto a otras especialidades o hacer guardia, y entonces, nada, tenemos que ver más chicos para poder tener el mismo ingreso. Y emocionalmente estamos muy cerca de la familia, pues la familia nos cuenta cosas que tienen que ver con dificultades de un montón de cosas, no solamente con lo específicamente médico, y cuidar la salud no es específicamente lo médico. Nos metemos también con la crianza, nos metemos también con la escuela, nos metemos también con cómo se llevan los papás, cómo se llevan los hermanos, o sea, más cosas que tienen que ver con la familia, con que hubo un duelo, con que me quedé sin trabajo, con montones de cosas que también cargamos y nos carga emocionalmente. Pero tenemos algunos factores protectores, los pediatras específicamente, es que conocemos a las familias y las vemos en el tiempo, ese es el mejor de los casos. Entonces, ya saber que es una familia que es medio ansiosa, me permite a mí tomármelo un poquito con más distancia, que una familia que no consulta nunca y que cuando viene tiene cosas graves, entonces yo ya sé que tengo que mirar con lupa. Entonces, yo ya conocer la familia me permite estar menos estresado. Tengo una relación de confianza en general con las familias que la fuimos construyendo en el tiempo, en base a que cuando le dije que tenía un catarro y no era nada, realmente fue así. Cuando le dije, che, mira, esto puede ser la sexta enfermedad, era la sexta enfermedad. O cuando le di un consejo respecto de cómo dejar los pañales, le sirvió. Entonces, vamos construyendo un vínculo de confianza que nos permite tener una acción más eficaz para con estas familias y también nosotros sentirnos mejor en cuanto a lo que podemos hacer. Siento que soy capaz, siento que puedo ayudar, que desde que usted le dijo dejó la mamadera, no sé, cosas que van pasando en el consultorio. También tenemos la posibilidad de suspender un consultorio, que no se va a morir nadie. O sea, si yo estoy en terapia intensiva y estoy de guardia y me tengo que ir, dejo la guardia, no puedo dejar la guardia. En cambio, en consultorio, ese rato, bueno, algún día puedo cancelar. No es lo que quiero, no es lo que me van a decir, pero de última no estoy, y bueno, no vale ese día, no se muere nadie. Eh, no tengo tantos casos de graves de chicos que se vayan a morir, o casos de chicos que tengan meningitis, o sea, tengo que estar atento al caso que puede pasar, pero son menos frecuentes tener casos graves clínicamente. Pero esto no quiere decir que no tenga situaciones graves sociales, que debe haber un montón, y que escucho, porque soy, digamos, como pediatra, atiendo a toda la salud, no solamente a lo físico. Y siempre tengo la posibilidad, como un factor protector, de volver a citar. O sea, en general, como no se va a morir y no tengo que actuar inmediatamente, puedo volverlo a citar más adelante y eh, típica, después de que hice la revisación, que charlamos un montón, que le hice el certificado del apto físico, qué sé yo, al último minuto cuando se estaba por ir me dice, ay, no le conté, y me cuenta una cosa gravísima, una cosa muy importante. Y bueno, yo tengo que tener la capacidad de poder ver, mirá, esto que me contaste es importantísimo, pero volvámonos a ver para ese tema. Nada, y porque si no me voy a 400.000 horas después, o sea, y ver esa posibilidad de poder citar de vuelta también es una posibilidad que tenemos los pediatras de disminuir el estrés porque puedo volver a ver lo que está pasando. Tengo dudas, lo cito mañana, vemos qué pasa. Vamos con la que sigue. ¿Cómo hacer, qué estrategias usar como pediatra de consultorio para tener menos estrés? Bueno, reducir horario, poner límite a la demanda luego de atención. O sea, yo atiendo en este horario, fuera de este horario duermo, fuera de este horario no contesto WhatsApps, o fuera de este horario entreno a mis pacientes a que vayan a la guardia. Si hay una novedad, después me cuentan y yo los ayudaré después. Pero tengo que poner cierto orden y cierto límite. No puedo ser 24 por 24, nadie puede, ni yo ni nadie.
tener una agenda de especialistas actualizada para que cuando haya una consulta que tenga que ver con convulsiones o con dudas de esto, yo tengo un neurólogo a quien pueda derivar y pueda preguntarle, che, mirá, tengo dudas con esto, ¿qué te parece? O te mando el paciente, contestame a ver qué le ves vos, a ver si estás de acuerdo. Formarme, ¿no? Hacer cursos de formación en pediatría específicamente, como puede ser el PRONAP, o en el tema que a mí me interese, ¿no? Nutrición, si me interesa. Y en pediatría hay grupos de WhatsApp donde muchos pediatras consultan sus propios pacientes. Con lo cual, los colegas me orientan y a veces hay especialistas también en esos grupos de WhatsApp que la función es específica de eso, no se habla de nada que tenga que ver con lo social, para eso hay otros grupos, en el cual se puede preguntar de determinada cosa y uno le manda la placa, che, ¿les parece neumonía? A cosas básicas no vamos a consultar, pero cuando tenemos dudas o hay situaciones medio complejas, está muy bueno sostenerse en un grupo, aún en la soledad del consultorio. También se pueden participar de grupos de formación, en la cual, por ejemplo, hay un grupo en la SAP que se llama Encuentro de Pediatría Ambulatoria, que todos los miércoles se juntan durante un año, terminan teniendo un curso con puntos para la revalidación del título, pero sobre todo lo social es lo importante, que uno, la tarea, si bien la se ejerce solo en el consultorio, tiene un grupo de apoyo para poder consultar cuando tiene dudas. Y está bueno animarse a consultar. A mí me pasa cuando le digo a mis pacientes, mire, la verdad que me quedo con duda, voy a consultar esto con un especialista, voy a plantear en un grupo a ver qué les parece. Dejo de ofenderse porque no lo sé todo. Al contrario, se sienten cómodos diciendo, bueno, después nos cuenta y qué le dijeron en el Ateneo o qué definieron en el grupo. Como que se sienten importantes y se sienten que, bueno, que uno los ha escuchado y ha visto que no tiene la respuesta y está preguntando a otras personas para poder ayudar a su hijo mejor. Bueno, volver a citar en caso de duda y ahí les conté lo del consulta último minuto. Específicamente, hay algunas cuestiones que me parece que formarnos digamos, que tenemos que formarnos los pediatras para poder tener menos estrés. Y una de ellas son las habilidades de comunicación. Es cómo transmitir la información, cómo entender que estamos recibiendo adecuadamente la información. Y cuando hay un chico, o sea, siempre hay un chico que no necesariamente habla, tengo que tener un modo de comunicación con el chico y ver qué le pasa y qué me dice a mí, y otro modo de comunicación con el adulto, que es el diálogo, que es el relato, los adultos nos manejamos, y la vuelta de esa comunicación, y cómo eso va funcionando o no, y cómo eso está en el mismo, en sintonía o no. La mamá me cuenta un chico gravísimo, re preocupado y re ansioso, y yo veo un chico tranquilo en la consulta, por lo menos en la consulta. Algo me tendría que llamar la atención. Bueno, al generar habilidades, eso se entrena, eso se aprende, eso se puede ir mejorando. Lo mismo que formarme también en cuestiones que, si bien son pediátricas, no se les suele dar tanta bolilla a la hora de formarnos, como pueden ser entrenarnos en desarrollo evolutivo normal, cuáles son las etapas de desarrollo normal, cuándo dejan los pañales, cuándo dejan la teta, cuándo ingresan al jardín, cuándo caminan, o sea, saber esas cosas que son las que los papás me van a preguntar más que quizás las cuestiones médicas de vacunas, a las cuales yo les voy a tener que decir lo que deben de hacer. Y por último, también formarnos en lo que es el desarrollo emocional. Cómo un niño se va armando persona, se va armando un sujeto que piensa, que siente, que tiene ideas, que hace cosas, que los padres en algunos momentos comprenden mejor, en otros momentos comprenden peor. O sea, qué es lo que se tramita, qué cosas van pasando en la adolescencia para poder acompañar a las familias a que tramiten todo eso en el tiempo que pueda ser mejor, qué es lo que pasa en la latencia, qué es lo que en la escolaridad, qué puede pasar de bueno y de malo en estos espacios, y cómo funcionan, digamos, y cuáles son las funciones de la familia para con eso. Cómo poner normas, cómo sostener emocionalmente. Ambas cosas me parecen muy importantes. ¿Querías decir algo? Aina, listo. Respecto a esto último, les recomiendo un libro que estaba en el anterior, que es de Marichu Zaytún, Hola, hola. Capacidad Emocional ¿Me para la escucha, Familia. Doc? Sí, Tenemos el tiempo medio limitado. listo, vamos a la última. Dale, dale.
Muy justo, mirá. La vocación pediátrica tiene que ver, en general, cuando hablan de los pediatras, de los que son medio naif, que son medios de pajaritos de colores, globos, están en un cumpleaños. Y la verdad que nos enfrentamos con situaciones muy, muy intensas, muy difíciles, y me parece que estamos en momentos de reevaluar mucho de por qué elegimos lo que hicimos y cómo seguirlo sosteniendo. Yo lo sigo eligiendo, pero cada uno tendrá que ver qué le pasa con eso. Eh, y en esto nadie nos puede decir qué hacer. Tenemos que escucharnos a nosotros mismos, ver cómo nos sentimos y qué cosas nos hacen sentir bien y qué cosas no tanto. En este momento en el que todo está, digamos, bastante monetizado y los valores tienen que ver con ganar plata o no ganar plata, estamos en una situación bastante difícil y hay pocos pediatras. También están viendo pocos nacimientos también. Pero bueno, nada, quería terminar un poco dando la palabra para que puedan preguntar alguna cosa y con esto terminado. Hola, ¿qué tal, doctor? Soy Cintia Bastianelli. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, por ahí no me va a ver, pero bueno, primero le quería agradecer muchísimo que haya podido participar con nosotros. Creo que su aporte nos va a hacer revalorar bastante el actuar cotidiano con los pacientes. Y bueno, con respecto a lo que usted presenta de la escala de burnout, justo sin saber que lo iba a nombrar ahora, acabamos de lanzar una encuesta desde la comisión directiva para nuestros socios con algunos ítems y con esta escala específicamente, ¿sí? Así que después podríamos mostrarle los resultados y ver en qué podemos trabajar para mejorar nuestra actividad, ¿no? Buenísimo. Súper interesante esa investigación, por lo menos para saber dónde estamos parados. Aunque estemos todos quemados, veamos qué nos está pasando. Y si es sí, tratar de ver en qué podemos corregir, ¿no? Se escuchó muy bajito, pero ¿alguien me puede repetir? Perdón. Sí, que digo que ojalá no nos dé que estemos todos con burnout, pero si en ese caso, ver cómo podemos corregir y cómo poder presentarnos ante la sociedad y ante nuestros jefes de otra forma para ver no solamente el problema, sino tratar de buscar una solución. No es como quejarnos y quedarnos en la queja, sino mostrar una realidad y evaluar qué podemos hacer nosotros desde la Sociedad de Pediatría con el entorno en el que tenemos, que no lo vamos a cambiar 100%, pero sí poder ver cómo poder ayudarnos entre todos. Coincido. Y va a haber cosas desde las instituciones que sí podemos hacer, cosas más globales que cambiar el sueldo, que va a ser más difícil de hacer, y cosas personales que también se pueden hacer. O sea, en las tres áreas algo vamos a intentar. Sí, me parece buenísimo. Bueno, muchas gracias, doctor, por su charla. Yo soy la doctora Navarro, trabajo en el Hospital Público Materno Infantil, que es el hospital de cabecera de la provincia. Y bueno, con 22 años de profesión he tenido que pasar por muchos lugares, desde APS, emergencias, ahora soy médica internista. Y siempre recurrí a la solidaridad del colega como ayuda para poder enfrentar la alta demanda que hemos tenido en todas las épocas, porque siempre hemos tenido alta demanda. Y también era para comentarle que nosotros tenemos como herramienta en nuestro hospital guardia psiquiátrica pasiva y guardia de psicología activa durante las 24 horas. Entonces, en los servicios de emergencia, cuando nos hemos visto desbordados por alguna situación, eso fue de bastante ayuda, no solo para encontrar herramientas para enfrentar las situaciones difíciles con las familias, sino también para poder encontrar refugio para todo nuestro pesar, porque a veces es tremenda las guardias, sobre todo de fin de semana, de lo que uno ve. Y el otro pilar que también encuentro como herramienta que nos ayuda a sobrepasar sobre todo estas cuestiones
emocionales vinculadas con el deterioro de las patologías crónicas o estos pacientes tan graves, es el equipo de paliativistas. Nuestro hospital también cuenta con grupos de médicos que hacen paliativo en la sala. Con su saber, con su mirada, con su contención a la familia, también nos ayuda a que el trabajo sea un poco más liviano. O sea, en mi caso, la solidaridad del colega, el buscar ayuda, creo que hizo más llevadero la profesión. Esto de trabajar en equipo es fundamental, fundamental. No hay otra forma. Y te agradezco mucho. En la unidad de violencia de familiar donde trabajo, trabajamos en forma interdisciplinaria. O sea, hay un trabajador social con un psicólogo y un pediatra que va a ver cada caso. Y trabajamos siempre en equipo. Si no, nos hubiéramos quemado muchísimo más. Tomo lo de la guardia, me parece súper útil. Acá también en la Ciudad de Buenos Aires hay ese equipo de salud mental de guardia que está permanente y ayuda un montón. Y te pregunto también, porque también hay que apoyarse en los equipos digamos, armar equipo con salud mental y con trabajo social. Por ahí es más fácil, por ahí es menos fácil, pero me parece que también ante situaciones complicadas y difíciles es necesario interactuar de a varios, con otros saberes, con otras cabezas. Nosotros tenemos además servicio social de pasiva y tenemos una guardia de policía que nos da en contacto también con el juez de menores en el caso de que así fuera necesario. O sea, trabajamos de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria. Bueno, acá no sé si no hay más preguntas. En el chat le agradecen muchísimo su intervención y agradecen que aún estando a 1.600 kilómetros y otra de las médicas está en Cafayate, o sea que está ¿a cuánto de acá? A 200 kilómetros de la ciudad, todos podamos estar conectados. Así que bueno, un millón de gracias por haber participado, por haber dado su tiempo. Espero que esto no le genere más burnout del que ya pueda tener el estar participando con nosotros. Bueno, sería un gusto que en algún momento pueda venirse a Salta y poder participando como habíamos quedado en los otros módulos y en los otros cursos en diferentes áreas de atención, tanto en la guardia como en la parte de internación, porque sus aportes, la verdad que más allá de su experiencia, su claridad, nos sirven mucho, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto también, participar en cosas que nos hacen bien, aunque por ahí no nos remunere de otro modo. A mí me encanta hablar de esto, o sea, y de crianza, por ejemplo, es un tema que me apasiona. Y entrenar a gente en ese tema me encanta. Entonces, me parece que hacer cosas que por ahí tengan que ver con lo que nos gusta hacer, también nos reditúa, aunque no necesariamente sea económico. Tiene que volver algo, obvio, siempre, pero digamos, la verdad que yo estoy agradecido también. Disfruto hacer esto y me parece que uno tiene que ir encontrando qué cosas le gusta hacer y hacerlas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, doctor, y nos vemos en el próximo curso. ¿Sí? Genial, Gracias. buenísimo. Gracias a todos por la participación. Espero que les haya servido y los esperamos mañana a las 8:30, ¿sí? Así que todos, para dar el presente, recuerden completar el código QR y la encuesta que se les pasó también para todos, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos mañana. Estás muteado, Luis, pero gracias. Es que se acopla, se acopla. Hasta luego. No te escuché bien, no te escuché. Bueno, muchas gracias, Doc. Ya terminamos, ahí cortamos a la transmisión. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, hasta luego. Chau, chau.